Quiero invitarles a que abran sus escrituras en el Evangelio de Juan, en la primera carta del Evangelio de Juan, Primera de Juan, capítulo 2, verso 15 y verso 16. Capítulo 2, verso 15 y verso 16. Dice la escritura de la siguiente manera. ¿Lo tiene? No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, escúcheme bien, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Santo. Oiga, y usted responde, oigo. Oiga, esta escritura nos habla acerca de que el mundo no debe de ser nuestro hogar, que no amemos al mundo. El día de hoy, como dijo Isaac, voy a continuar con la segunda parte de los enemigos de un creyente. Decíamos que nuestro principal enemigo, pues definitivamente es Satanás, ¿verdad? Y la ocasión pasada hablamos de que uno de nuestros enemigos, principales enemigos también, está dentro de nosotros, que es nuestra vieja naturaleza, que aunque vengamos a Cristo, esa vieja naturaleza aquí sigue, y que dependiente de la manera en que nosotros nos alimentemos con las cosas del Espíritu, vamos a fortalecer nuestra nueva naturaleza. Pero si alimentamos los deseos de la carne, esa vieja naturaleza va a cobrar fuerza y va a estar gobernando nuestra vida. Entonces, uno de nuestros enemigos es también la vieja naturaleza. Y ahora otro de nuestros enemigos es el mundo. Es el mundo. Curioso. Hay mucha gente que está dentro de las congregaciones, pero está con un pie dentro de las congregaciones y con otro pie en el mundo. Era una frase de los pastores de antes, que había gente que vivía en el mundo y había gente que a la vez vivía en la iglesia. Y yo recuerdo, hermanos, curioso, cuando alguien ya no quería ir a la iglesia y dejaba de asistir a la iglesia y se salía de la iglesia, lo primero que hacía esa persona que se salía de la iglesia era hacer las cosas que no le agradaban a Dios, o que ella creía que no le agradaban, no a Dios sino a la iglesia. Vamos, santo, no me hagan esto. Bueno, ahorita viene, eso espero. Y en un acto como de un espíritu de rebeldía, como diciéndole a la iglesia, estoy rebelde contra ti, empezaban a hacer cosas que en aquellos tiempos se prohibía dentro de la iglesia. Por ejemplo, antes
Traer el pelo corto era pecado. Traer aretes era pecado. Pintarse era pecado. Usar pantalón era pecado. Ya no es pecado. Mire, después hablamos de eso. Después hablamos de eso, ¿sí? Porque sí es extenso. Imagínate si una hermana entraba a la iglesia con pantalones, no, cállate. El pastor la mandaba al infierno. Si se pintaba el pelo, no. De hecho, todavía hay iglesias muy tradicionales y yo respeto. Pero aquí no es tanto lo que nos pongamos, sino el espíritu con que hagamos las cosas. Yo prefiero que traigas un pantalón así holgadito a una falda bien ajustadita y con una abertura hasta acá por acá. Yo prefiero, digo, pero ese es otro tema. Pero cuando la gente se salía de la iglesia, lo primero que hacía era eso. Y la encontrabas en la calle ya bien pintada, bien con pantalones, con aretes, colorete, y hasta le caminaba así, bueno, yo no sé cómo le caminan las muchachas, se me vaya a pegar eso. Entonces, le caminaba como las mujeres del mundo caminan, bien sensuales. Hoy en nuestros tiempos yo he descubierto un espíritu de rebeldía cuando la gente se sale. O se sale de tener una intimidad con Dios. ¿Saben cuál es la moda ahora? Tatuarse. Los tatuajes son malos. No, yo no quiero hablar de esto, de que si son malos o son buenos. Yo quiero hablarte el espíritu con que se hacen las cosas. O sea, me salgo de la iglesia, ahora sí, voy a tener la libertad de tatuarme. Amén. Pero era como un decirle a la iglesia, ¿sabes qué? Estoy en rebeldía contra ti. ¿Yo qué? ¿O la iglesia qué? Pero era una manera de demostrar la rebeldía. Y entonces yo entiendo y comprendo, perdón, si me muevo muy, perdón. Yo entiendo que tal vez haya un resentimiento en tu corazón por lo que tú gustes y mandes. Pero es una demostración de que a pesar de que estabas en la iglesia, el mundo estaba en tu corazón. Porque me siento lastimado por la iglesia, me voy de la iglesia, pero no me voy de una intimidad o de una relación con Dios. Amén. Pero cuando nos vamos y empezamos a hacer eso y empezamos a tatuarnos, y yo de repente veo a personas que antes iban a la iglesia y se tatuaban. Es pecado, ya les dije que de eso lo hablamos después, hermano. Amén. ¿Sí? Porque ahorita no tengo tiempo para hablar de eso. Y uno de los enemigos que la iglesia también tiene es el mundo. Por eso el apóstol Juan en su primera carta le dice a la iglesia, es una carta universal, le dice a la iglesia: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, escuche esto, el amor del Padre no está en él. Y eso es lo que nos debe de preocupar. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Con frecuencia, hermanos, la palabra mundo
se refiere al vasto sistema de esta época que Satanás promueve y que existe muy independiente de Dios. Y no solo consiste en esos obvios placeres pecaminosos e inmorales de este mundo, sino que también se refiere a un enorme espíritu de indiferencia, de rebelión contra Dios y contra su palabra. Puede haber hombres, mujeres dentro de nuestras congregaciones con un espíritu enorme de indiferencia y de rebelión contra todo lo que tenga que ver Dios y contra su palabra. En estos tiempos, hermanos, Satanás está empleando los conceptos de este mundo. ¿Verdad que sí estaba fresco antes? Ya se está sintiendo. Pues no, pues iba a decir prendan los abanicos de perdido, pero pues es lo mismo, no hay luz. En esos tiempos Satanás está empleando, hermano, los conceptos del mundo. Está empleando conceptos de inmoralidad. O sea, los conceptos de inmoralidad que el mundo tiene los está empleando. Está empleando los gobiernos, los conceptos de la cultura, los conceptos de la educación, de la ciencia, de la música, de las diversiones, de los medios informativos y de muchas otras cosas. ¿Para qué? Para oponerse a Dios, para oponerse a su pueblo, para oponerse a su palabra, para oponerse a las normas de justicia que Dios establece en su ley. Mateo capítulo 16, verso 26 dice: porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? A veces, hermano, nos ganamos o pretendemos ganarnos el mundo y va en juego nuestra alma. Pero como dijo la niña aquella, me vale, me da igual. Y está en riesgo nuestra alma. Y créame, hermano, que el alma vale más que todo el oro del mundo, y aún así, sabiendo, nos vale y está en riesgo. ¿De qué aprovecha o qué aprovechará el hombre si en este mundo hacemos lo que queramos, nos deleitamos conforme los apetitos de la carne, si vivimos según nuestras normas, si caminamos como Dios quiere que caminemos, como Dios no quiere que caminemos, y al final de ese camino nuestra alma se pierde? Y recuerde que nuestra alma vivirá una eternidad. Una eternidad. Aquí son 80 años, 70, 80, 90, pero después es una eternidad. ¿Y dónde vamos a vivir esa eternidad? Por eso dice Mateo, Jesús en Mateo, ¿qué aprovechará el hombre? O sea, ¿de qué le sirve disfrutar los placeres de este mundo? Dice Primera de Corintios, el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 2, verso 12: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Dios nos ha puesto de su espíritu. No tenemos el espíritu del mundo. No nos debe atraer los deseos de este mundo. Por ejemplo, Satanás está empleando los conceptos de este mundo
él, Satanás, usará la profesión médica para promover la matanza de niños por medio del aborto. Sí, son muy buenos los médicos, pero Satanás también influye en la vida de los médicos para que ellos se presten para que haya esto. Son conceptos del mundo y Satanás los emplea. Satanás empleará la agricultura para producir drogas que van a destruir la vida de muchos a través de los narcóticos. Y Satanás usa esto. Satanás estará usando los medios educativos para promover las filosofías impías y humanistas. Y hoy en día Satanás está aprovechando o empleando esos conceptos de este mundo en los sistemas educativos, en la diversidad de género. Los está usando. Se me hace que le doy rápido porque se me van a ahogar, ¿verdad? Satanás está usando, hermanos, los medios de diversión para destruir las normas divinas. Hoy todo es permitido. Hoy todo es permitido. Hoy vas a un antro, en el antro puedes tener sexo, te emborrachas, te drogas, haces lo que quieras, en la calle donde vas. Mira, hoy hasta en la plaza de mi casa ahí van y se plantan dos mujeres ahí besándose y abrazándose, dos hombres también. Le digo, hasta me dan ganas de decir, oye, vayan a un hotel, no quiero verlos. ¿Qué está pasando con nuestra educación o la educación de nuestros hijos? Cuidado, hermanos. Como creyentes debemos estar conscientes que detrás de la mayoría de toda empresa humana hay espíritus o hay poderes que se mueven contra Dios, se mueven contra su palabra, se mueven contra todo lo que tenga que ver Dios. Algunos con más fuerza que otros, pero ahí están. Sabemos que Satanás es el Dios de este sistema actual, de este mundo. Es el príncipe de este mundo. Pablo le escribe a la iglesia de Corintios en su segunda carta, capítulo 4, versículo 4, dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Y en primera de Juan capítulo 5 verso 19 dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Satanás, hermano, cuenta con un ejército de espíritus malos. Y esos espíritus malos están subordinados, están sujetos a Satanás. Y son ellos los que andan por todo el mundo influenciando la vida de todos los seres humanos. Satanás no es omnipresente. Entonces tiene que dejarle el trabajo sucio a todos sus demonios. Y no dude que hay un demonio ahí cerca de usted. No me refiero al hermano, la hermana, no. Un espíritu demoníaco por ahí.
Efesios capítulo 6 verso 12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre, no tenemos lucha contra carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores, contra huestes espirituales de maldad. Imagínese la cantidad de espíritus demoníacos que hay en el mundo y que están tratando de influenciarnos para que caigamos en lo que este mundo ofrece. Satanás ha organizado el mundo, este mundo, en sistemas políticos, sistemas culturales, sistemas económicos, aún hasta sistemas religiosos, que son por naturaleza hostiles a Dios y a su palabra. Así de sencillo. En el Evangelio de Juan, capítulo 7, verso 7, dice: no puede el mundo, esto nuestro Señor Jesucristo se los está diciendo a sus hermanos en la carne, a sus hermanos en la carne, y le dice Jesús a ellos: ¿no puede el mundo aborrecerlos a ustedes? Mas a mí me aborrece porque yo testifico de él, de que sus obras son malas. Ustedes no testifican nada en contra del mundo, yo sí. Por eso a mí el mundo me aborrece, a ustedes no los aborrece, porque ustedes viven como el mundo vive. Hoy en día los cristianos son muy amados y muy queridos por donde quiera, pero ¿qué tipo de cristianos somos? Si el cristiano hace lo que el mundo hace, de entrada no es cristiano. Entonces el mundo lo abraza, lo invita a fiestas. Es que yo soy hermano, no, ya te compré tu cocota, tú vente. Y ahí va el cristiano. Diría mi madre: ¿qué fregados vas a hacer allá, Arturo? Así me decía. Es que es una fiesta es la de la posada. Yo no voy a tomar, yo no voy a fumar, yo no voy a bailar, yo no. Pero ahí estamos. No, tú sí, tú eres el único hermano que me caes bien. Dijo eso. Pues, ¿cómo no te voy a caer bien si casi hago lo que tú haces? En cambio, nuestro Señor Jesucristo le dice a sus discípulos en Juan 15, 18, 19: si el mundo os aborrece, sepan que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no son del mundo, antes yo los elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. Por eso el mundo los aborrece. En el mundo, hermanos, los creyentes tenemos que entender y comprender que somos extranjeros y que somos peregrinos. Ese mundo no es nuestro hogar. El libro de Hebreos, capítulo 11, verso 13. A veces amamos tanto este mundo que quisiéramos vivir una eternidad en este mundo. Antes de que partiera mi hermana, que fue un proceso, siempre que hablaba yo con ella, en las ocasiones que hablaba, ella me decía: Arturo, manito, estoy lista. Estoy a la hora que él diga. Está bien consciente que iba a ir a un mejor lugar que este. Hebreos 11:13 dice: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo y saludándolo y confesándolo, que eran extranjeros y peregrinos sobre esta tierra, porque todos ellos, hermanos, estaban anhelando una patria mejor, una
patria celestial. Por eso yo no me canso de decir miedo a la muerte. No, hombre, yo no le tengo miedo a la muerte. A la hora que quiera llegar por mí, a la hora que quiera llegar por mí, porque yo sé y entiendo y comprendo que al lugar donde yo voy a ir va a ser mucho mejor que este. Amén. Gloria a Dios. Bueno, es lógico. Acabo de comprar una casa, quiero disfrutarla. Pues es lógico. Me acabo de casar, pastor, de perdido déjeme ir a la luna de miel. Pues, vete a la luna de miel y si allá te pesca el Señor, pues qué bueno, ¿verdad? Sí, estoy consciente de eso. Tampoco le ando atravesando a los carros para que me atropellen. Denle un fuerte aplauso al Señor. Bueno, usted quiere que esto ya no nos pase. Necesitamos paneles solares. Se fija en el comercialote que me aventé así en plena predicación. Pero sí lo vamos a necesitar. Después hablamos de eso, no los quiero asustar. Entonces estamos alrededor de 120,000 pesos. ¿Qué son para usted 120,000 pesos? 120 personas que nos regalen 1,000 pesos. No, Héctor, no lo quieras poner tú todo. Tranquilo. Dale bendición a los demás. Amén. Continuamos. Entonces, como creyentes no debemos adaptarnos a este mundo. Romanos 12:2, no os conforméis, o sea, no puedes estar de acuerdo con este mundo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Agradable y perfecta. Hermanos, no debemos amar este mundo. Primera de Juan, capítulo 2, verso 15 nos enseña y nos dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y lo que a mí me llama más la atención de este versículo es lo siguiente: dice que si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Punto. Punto. No lo digo yo. No lo digo yo, hermano. Si la Biblia dijera, no importa, tú puedes disfrutar de los placeres que este mundo ofrece, tú puedes deleitarte según los deseos de tu carne. Si una vez ya me dijiste que me amabas, yo te aseguro la salvación por siempre. No es así. No podemos descuidar una salvación tan grande. No podemos hacerlo. Por eso reiteradamente, a la luz de las Escrituras, constante y continuamente la palabra nos exhorta a que seamos fieles hasta la muerte. Y si somos fieles hasta la muerte, entonces Él, el Señor, nos dará la corona de la vida. Por eso no podemos amar este mundo. ¿Sabes una cosa? Que el amor al mundo, si hay alguien que ama este mundo, el amor al mundo profana la comunión con Dios. O sea, deshonra la comunión con Dios. Y esa profanación de la comunión con Dios, hermano, lleva al hombre o a la mujer a una destrucción espiritual poco a poco. Te vas destruyendo espiritualmente hablando, porque es imposible amar al mundo y amar al Padre,
al mismo tiempo. Dice Mateo 6:24 que ninguno puede servir a dos señores. Ninguno puede servir a dos señores porque aborrecerá al uno y amará al otro. Iglesia, amar al mundo significa estar en íntima comunión con los valores, con los intereses, con los métodos, con los placeres que este mundo ofrece. Es estar entregado a ellos. Y esto significa complacerse en lo que de antemano sabemos que ofende a Dios y que se opone a todo lo que Dios nos enseña. No podemos ir contracorriente, no somos salmones. El salmón siempre va contracorriente, nosotros no. Si Dios nos dice que no debemos de hacer algo, ¿por qué lo hacemos? Es que el mundo lo hace. El mundo, tú no eres del mundo, tú eres de Dios. Tú no tienes el espíritu del mundo, tienes el espíritu de Dios. ¿Por qué no somos unos cristianos normales? Amén. En Primera de Juan capítulo 2, 16, que lo leímos, encontramos tres aspectos del mundo pecaminoso. Y estos tres aspectos del mundo pecaminoso vienen a crear, hermanos, una abierta hostilidad hacia Dios. O sea, cuando andamos en ellos, se crea una enemistad directa contra Dios. Cuando vivimos en estos aspectos pecaminosos, abren una enemistad contra Dios. Nos constituimos enemigos directos de Dios. Y no importa que estemos aquí en la iglesia. ¿Cuáles son esos? Bueno, primero, los deseos de la carne. Los deseos de la carne incluyen los deseos impuros y el correr tras los placeres pecaminosos y las satisfacciones sensuales. Primera de Corintios 6, 18 dice Pablo a la iglesia de los Corintios: huid ¿de qué? De la fornicación. Ojo, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica o adultera, contra su propio cuerpo peca. Wow. Cuando nos unimos a otra carne, nos hacemos un solo cuerpo. Y ahí es donde Dios bendice el matrimonio y lo honra y lo santifica y lo bendice. Pero cuando se fornica o se adultera, estás pecando contra tu propio cuerpo. Estás trayendo maldición sobre tu cuerpo. Y esa maldición a veces viene de generación tras generación tras generación. Y en vez de dejar bendición sobre nuestros hijos, una nueva herencia sobre nuestros hijos, lo que dejamos es maldición sobre ellos. Pero a veces el cristiano no lo ha entendido. Son los deseos de la carne. Por eso el apóstol le dice a la iglesia de los Corintios: huyan
huyan. A mí no me pasa nada, yo estoy bien firme en el camino del Señor. ¿Qué fregados te tienes que quedar ahí? Si la muchachita o el muchachito te dicen, vente, vamos a lo oscurito, dile, no, en lo oscurito está el diablito. Dile, no, huye. El otro aspecto son los deseos de los ojos. Esto se refiere a la codicia o al apetito sensual. Lo sensual es lo relativo a las sensaciones de nuestros sentidos. O sea, lo que nosotros vemos, lo que nosotros oímos, lo que nosotros tocamos. Apetito sensual por las cosas atractivas de la vista, pero que están prohibidas por Dios. Incluso el deseo de observar lo que da un placer pecaminoso. Y ahí estás viendo la pornografía. Sabes que a Dios no le agrada. Son los deseos de los ojos. Muchachos, jóvenes, señoritas, ahí estás acariciando a tu novia de una manera incorrecta. Apetitos sensuales. Más claro ni el agua, que al cabo nos vamos a casar. ¿Qué tal si no me cumples? Esto del noviazgo, esto del matrimonio es un proceso, hermanos. Es un proceso largo y se tiene que hacer con mucha reverencia, con mucha dirección de Dios. Hoy los huercos, las huercas, ¿cuántas novias has tenido, brother? Pues una de allá, de Cañada, otra acá de Soriano, acá de con el hermano Lupe, u otras dos de con Arturo, porque ahí están hermosísimas las huercas. ¿Qué te pasa? Eso a Dios no le agrada. Es apetito sensual, los deseos de los ojos, las cosas atractivas a la vista, pero prohibidas por Dios. Incluso el deseo de observar lo que da un placer pecaminoso. Es más, hay personas que se deleitan viendo a otros teniendo caricias que no deben de tener, que a Dios no le agrada. Dice Éxodo 20:17, ahí le va, todavía es algo más fuerte, porque usted me va a decir, no, yo fíjese que yo no, yo me he guardado y yo, de hecho yo soy fría. Ahí le va, Éxodo 20:17, no codiciarás la casa de tu prójimo, no desearás. Cuando Héctor y Ruth nos invitan muy seguido a su casa. Ay, perdón. Nos invitan muy seguido a su casa a disfrutar de una cena, sobre todo de una cena. Vamos, cenamos. Entonces, de la última vez a la penúltima vez que nos invitaron, hubo un tiempo, pues no muy largo, pero larguito. No muy largo, pero larguito. Yo me entiendo. Y cuando fuimos y llegamos a su casa, oiga, estaban remodelando su casa por dentro. Y les está quedando muy bonita. ¿Saben qué? Yo cuando vi eso me dio mucho gusto. Me dio mucho gusto. A mí me da gusto que Dios le bendiga a usted. Dice, no codiciarás la casa de tu prójimo. Apenas alguien compra casa,
¿Cuánto te costó? De seguro vende droga ese cuate porque luego la hizo. ¿Cuántas casas tiene, hermana Yola? Se me hace que usted anda mal. No, compró una casa ahí en una privada, la hermana. Y el hermano Yolo también ha de andar mal. No codiciarás la casa de tu prójimo. Dios lo ve mal. No desearás, y luego dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Oiga, tanto pecado dentro de nuestras congregaciones cristianas. Ahí va la hermana. Ella tiene la culpa. ¿Para qué se viste así? Tú tienes la culpa. ¿Por qué no buscas de Dios? ¿Por qué no te metes en intimidad con Dios? También la mujer tiene que vestirse decentemente, decorosamente. Pero si tú estás bien agarrado con el Señor y estás en lo espiritual bien firme con Dios, mire, así puede pasar el diablo desnudo y no te va a llamar la atención. No codiciarás la mujer de tu prójimo. Yo se los he platicado. O sea, no es fácil, hermano, resistir esto. No es fácil. ¿No le gustan las mujeres, pastor? Me encantan. Pues nos vamos por ahí. No, ¿para qué yo tengo una en la casa? ¿Para qué? Yo tengo una en la casa, es mía, es para mí. Nada más. No me diga que a que me la acabe, no me la acabo. Es mía. No voy a andar buscando otra. Amén. No desearás la mujer de tu, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Te debe de dar gusto cuando Sayo, mi sobrina, y la Cuata, y mi hija Sandra, Isaac, compraron su casa, y son casas muy hermosas, muy bonitas. Llego yo, nos invitan a disfrutar de su casa. Me da un gusto enorme, porque veo que Dios los está bendiciendo. Oiga, cuando Nancy y Patricio nos informan que compraron su camioneta, una camioneta bien bonita, nos dio bastante gusto. Nos debe dar gusto que estas cosas sucedan. No debemos codiciar absolutamente nada. Ahora, eso de los deseos de los ojos, hermanos, incluye el deseo de entretenerse viendo pornografía, viendo inmoralidades, ya sea que lo veamos en el teatro, en la televisión, en películas o en revistas. Si haces eso, vamos a tener problemas para irnos con el Señor. Y es mi responsabilidad decirte que Dios quiere que estés con Él en el cielo. Es mi compromiso con la iglesia decirte a ti que Él ha preparado un lugar hermoso también para cada uno de nosotros. Que no te enganches con lo que este mundo ofrece. En Mateo capítulo 5, versículo 27 y 28, dices, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Verso 28, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Wow, muy fuerte, hermanos. Eso es palabra del Señor. Y a veces nos hacemos como que no vemos y ahí va la hermana. ¿Qué le ves?
Hay una frase que mi hermano Manuel tiene muy hecha, que dice, me cacheteo. De repente hace algo y que no está bien. No de este tipo, no, de otras cosas. Dice, ¿qué? ¿Me cacheteo? Oiga, aplíquela. Cachetese. Cuando ande viendo lo que no debe de ver, cachetese. O si usted esposa lo ve ahí, dele un así en las costillas, provóquele una fisura para que le quede el recuerdo. Hermanos, la vanagloria de la vida, que es el número 3, se refiere al espíritu de arrogancia. Y un sinónimo de arrogancia es una altanería, una soberbia, que está muy independiente y que es autosuficiente y que no reconoce a Dios como Señor y tampoco reconoce a la palabra de Dios como la autoridad suprema. De este mundo, hermanos, el verdadero creyente experimentará solamente problemas. Juan capítulo 16, verso 2, dice, os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Hay lugares aún aquí en México, fíjese bien, hay lugares aún aquí en México donde cristianos están siendo asesinados, quemados vivos, no los dejan correr, ahí los tienen, quemándose, gritando ellos. Y el gobierno de esos lugares no hace nada. ¿Cuál es su pecado? Creer en Cristo y anunciar que Jesús es el Hijo de Dios y que no hay salvación en otro más que en Él. Y los queman vivos a la luz del pleno, a luz del día, con todo el pueblo observando para que escarmienten. Y ellos juran y creen que lo hacen por amor a Dios. Llegará el día en que llegarán a nuestras ciudades esas prohibiciones, esas libertades que tenemos ahora de buscar de Dios, de amar a Dios, de deleitarnos en Dios. Este mundo experimentará el cristiano en este mundo solamente experimentará problemas, experimentará persecuciones. Mateo 5, capítulo 10 y 12. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Y luego el versículo 12 dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Póngase de pie, hermano. Satanás estará haciendo un esfuerzo incesante para destruir la vida de Dios en cada uno de ustedes. No se va a cansar. Pablo le escribe a la iglesia de los Corintios en el capítulo, en la segunda carta, en el capítulo 11, verso 3, y dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 5, verso 8, dice, sed sobrios, sean templados, sean moderados, sed sobrios y velad,
porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Estos son los tres aspectos del mundo que crean una abierta hostilidad hacia Dios. Si vives en ellos, automáticamente te conviertes en enemigo de Dios. Automáticamente te estás convirtiendo en enemigo de Dios. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. A este cuerpo no se le da lo que quiera, porque aquí dentro de este cuerpo está la vieja naturaleza. La alimentas. Yo quiero estar con el Señor. Si un ojo te es ocasión de caer, ¿qué dice la Escritura? Sentí la unción. Aleluya. ¿Qué dice la Escritura? Arráncalo. Amén. Porque es mejor entrar ciego, cojo, manco al reino de los cielos que enterito al infierno. Es palabra del Señor. Hermanos, nuestro principal enemigo es Satanás. Y luego nuestra vieja naturaleza. Y luego lo que este mundo ofrece. Tengamos mucho cuidado. Porque Jesús fue también a preparar un lugar para ti y para mí en el reino de los cielos. Fue a preparar un lugar para los cielos. San Juan 3:17 dice que Él no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Lo envió para que el mundo fuese salvo por Él. Jesús quiere que tú seas salvo. Jesús quiere que tú seas salva. Jesús no quiere que tú te pierdas. Con amor eterno te he amado y te he prolongado mi misericordia. Por eso el juicio de Dios todavía no llega a tu casa, a tu vida. No agotemos la misericordia de Dios. Por favor, no la agotemos. No agotemos su paciencia, su amor. Él está con los brazos abiertos. Dice, el que a mí viene, fíjate lo hermoso que es nuestro Señor. El que a mí viene, yo no le echo fuera. ¿Qué necesidad tiene Dios de nosotros? Ni una. Lo que hace, lo hace por amor a ti y a mí. Tú eres su creación. Él te creó. Desde el vientre de tu madre te formó. Te dio vida. Porque te ama. Porque te ama. Porque te ama. Entonces, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si tú haces eso, Dios no está contigo. Dios no está de tu parte. Pues me va bien, ok, te va bien, pero luego hablamos. Pues tengo buen trabajo, ok, tienes buen trabajo, pero luego hablamos. Pues tengo buena casa, ok, tienes buena casa,
Luego hablamos. Luego hablamos. Y ese luego va a ser eterno. Así que caminemos, preguntemos por las sendas antiguas y andemos por ellas. Más nos vale. Aún así, Dios te ama. Dios te ama.